El día antes de la boda de mi hijo, mientras los invitados reían y bromeaban, su novia se me acercó con una sonrisa gélida en los labios y me susurró al oído unas palabras que me atravesaron como una espada: mañana serás solo un recuerdo para esta familia. Tu lugar aquí ya no existe. Algo en ti no se rompió cuando debería. Me quedé paralizado, sosteniendo con manos temblorosas el álbum de fotos que había preparado con tanto cuidado, meses de trabajo reducidos a peso muerto entre mis dedos. En ese instante algo dentro de mí realmente se rompió. Durante 20 años había sido padre y madre solo para André, renunciando a sueños, ahorrando cada centavo, sacrificando noches de sueño para asegurarme de que obtuviera todo lo que merecía. Y allí estaba esa mujer con su calculada elegancia, decretando que mi papel en su vida había terminado. Mi nombre es María Hipólito y durante 25 años fui el refugio de André. Cuando su padre nos abandonó, mi hijo tenía solo 5 años y todavía se aferraba a ese dinosaurio de peluche destartalado, negándose a dormir sin él. Recuerdo la primera noche cuando, con los ojos muy abiertos por el miedo, me preguntó: «Mami, ¿cuándo volverá papá?». Me tragué las lágrimas, le acaricié el pelo y mentí con una sonrisa: a veces la gente necesita seguir su propio camino. A partir de entonces mi vida se convirtió en una carrera contra el tiempo: despertarme a las 5 de la mañana para prepararme para ir a la escuela, ir corriendo a mi primer trabajo como secretaria en una clínica y luego ir directamente a mi segundo trabajo en un centro comercial, donde a menudo me quedaba dormida con los zapatos todavía puestos, exhausta. Pero nunca dejaba de escuchar sobre su día, de ayudarlo con sus lecciones o de animarlo en los partidos de fútbol de la escuela. Cada dólar ahorrado, cada privación, desde vender mi automóvil hasta cortarme y vender mi propio cabello, se destinó a garantizar que tuviera una educación de calidad. Cuando Andrés se graduó en la Facultad de Derecho, sentí que había cumplido la promesa silenciosa que le hice a ese niño asustado: tendría todas las oportunidades, pasara lo que pasara. Por eso, cuando presentó a Larika hace 3 años, hice lo mejor que pude para aceptarlo. Ella era todo lo que yo nunca fui: sofisticada, elocuente, impecablemente vestida, con una exitosa carrera en una agencia de publicidad. André la miraba como si fuera la luz del mundo y yo solo quería que él fuera feliz. Pero desde el principio algo en ella me molestó. Su sonrisa desapareció tan pronto como le dio la espalda. Me habló con una condescendencia que dolía, como si cada una de sus palabras fuera un favor. En las reuniones familiares dominaba las conversaciones con historias de viajes internacionales y clientes importantes, pero nunca mostró interés por mis recuerdos ni por la infancia de André. «Qué lindo», decía con tono burlón cuando mencionaba algo del pasado, como si estuviera hablando con un niño. Cuando cumplió 30 años, le llevé la tarta de chocolate con relleno de fresa que le hice a André hace 12 años. Larika me lo arrebató de las manos con una sonrisa falsa: «André ahora sigue una dieta sin gluten, María. Pero gracias por intentarlo». El pastel terminó olvidado en la cocina, mientras él comía los bocadillos gourmet que ella había pedido. Me tragué la humillación, como siempre lo hacía, convenciéndome de que era solo una cuestión de adaptación. Después de todo, ella venía de un mundo diferente y esperaba que, con el tiempo, nos entendiéramos. El compromiso fue rápido, casi un año después de que empezaron a salir. André dijo, radiante, que la propuesta se había hecho durante una cena romántica junto al mar. Sonreí y lo abracé fuerte, pero por dentro sentí un vacío que no podía explicar. La preparación de la boda me excluyó por completo. No me llamaron para probar el menú, elegir el pastel, hablar con los floristas ni tomar decisiones. Cuando le ofrecí ayuda, Larika respondió con una dulce sonrisa: «No te preocupes por nada, María. Contratamos a los mejores profesionales. Tu única tarea es lucir bella en el gran día». Hasta que en vísperas de la ceremonia, decidí hacer un último gesto de acercamiento. Preparé un álbum lleno de fotografías y recuerdos de la vida de André, desde sus primeros pasos hasta su graduación. Cada página contaba una historia de amor y resiliencia, cada imagen mostraba el hombre increíble en el que se había convertido mi hijo. Llegué a la cena de ensayo con el regalo envuelto en papel plateado. Larika me interceptó en la entrada, su vestido blanco de ensayo brillando bajo las luces tenues. «¿Has venido?», preguntó con una sonrisa formal. «Por supuesto», respondí, tendiéndole el paquete. «Hice esto para ustedes dos. Tal vez puedan verlo juntos hoy antes del gran día». Su caro perfume me envolvió mientras ella se inclinaba y susurraba palabras que se clavaban en mí como cuchillos: «Mañana será solo historia antigua para esta familia».
Cumpliste tu papel, criaste a André. Ahora él es mi marido, mi familia. ¿Y tú? Eres solo una carga que no queremos llevar. No nos avergüences aferrándote a algo que ya no es tuyo. Me quedé allí inmóvil, incapaz de reaccionar. Antes de que pudiera decir algo, añadió con silenciosa crueldad, en realidad, sería mejor si no aparecieras mañana. Les evitaría a todos una escena incómoda, María. No es como si alguien estuviera esperándote. No recuerdo cómo salí de allí ni cómo llegué a casa. Lo único que sé es que me senté en el borde de la cama, mirando el vestido celeste que había comprado especialmente para la ocasión, mientras lágrimas silenciosas corrían por mi rostro. Esa noche, por primera vez en mi vida, tomé una decisión que nunca imaginé: no iría a la boda de mi hijo. Lo que parecía una rendición se convertiría, horas más tarde, en la revelación de una verdad devastadora que nadie estaba preparado para afrontar. El día de la boda amaneció con un cielo azul perfecto, ese con el que sueña toda novia. Me desperté antes del despertador, moviéndome como un autómata, preparé café, saqué el vestido de la percha, separé los elegantes zapatos que había comprado, sencillos pero refinados, como los que debe llevar una madre a la boda de su hijo. Y entonces, como un puñetazo en el pecho, las palabras de Larica me golpearon de nuevo: eres solo una carga. Me senté en la mesa de la cocina, mis manos temblaban mientras sostenía la taza, mientras el sol de la mañana dibujaba sombras en el piso que había colocado años atrás, cuando no tenía dinero para pagarle a un albañil. El teléfono seguía vibrando, mensajes de familiares y amigos preguntando dónde estaba, porque no había ido a la iglesia. Los ignoré a todos. Una hora después llegó la primera llamada de André. No respondí. No podía escuchar su voz sin derrumbarme. En el correo de voz, su mensaje sonaba desesperado: mamá, ¿dónde estás? Nota: el texto fue reescrito dentro de las pautas solicitadas, manteniendo la esencia dramática y persuasiva de la narrativa original, con un lenguaje adaptado al portugués brasileño coloquial y emocionalmente impactante. ¿Dónde estás, mamá? Todos te están esperando. Por favor, llama. Por primera vez en 25 años, lo decepcioné a propósito. El dolor era casi físico, como si algo vital dentro de mí estuviera siendo desgarrado. Pero, gracias a Dios, Larica me abrió los ojos a una verdad que había ignorado durante demasiado tiempo. Durante años antepuse las necesidades de André a las mías. Enterré mis sentimientos, me tragué la humillación y el desdén, todo en nombre del amor por él. Pero esa mañana, una voz testaruda resonó dentro de mí: tú también mereces respeto. Tú también mereces dignidad. Por primera vez me elegí a mí mismo. Él no. A las 10 de la mañana sonó el timbre. Era mi hermana, Svetlana, todavía con su vestido de novia y su rostro con una mezcla de preocupación e irritación. María, ¿qué estás haciendo? Todos te están buscando. La ceremonia comienza en 1 hora. La invité a pasar con un gesto, incapaz de formar palabras sin que las lágrimas las ahogaran. Estábamos en la sala de estar, mi vestido de madre de la novia colgado en el armario como un fantasma de lo que debería haber sido. No lo haré, logré decir. Svetlana me miró como si le hubiera anunciado un viaje a Marte. ¿Qué quieres decir con que no irás? Es la boda de tu único hijo. Le hablé de Larica, de cómo me había advertido que, después de la boda, ya no sería parte de la familia. Dijo que ni siquiera debía aparecer hoy, repetí, y la sorpresa en el rostro de mi hermana dio paso a una furia silenciosa. Las lágrimas finalmente rompieron el poco control que me quedaba. Svetlana se sentó a mi lado, pesada, y me tomó las manos. Durante largos minutos, lo único que se escuchó fue el tic-tac del reloj de la pared. Ah, María, susurró con la voz temblorosa. Siempre sospeché que algo andaba mal con esta chica. Al menos lo ama. Intenté conservar una chispa de esperanza para el futuro de André. No, Svetlana negó con la cabeza. El amor no excluye. El amor no humilla. Mientras hablábamos, el celular seguía vibrando. Mensajes de pánico de André, amigos, familiares. Solo el clan Larica mantuvo un silencio sospechoso. Hacia las 11 oí las campanas de la iglesia. Me imaginé a los invitados poniéndose cómodos, a André nervioso en el altar, a Larica, quién sabe, en algún cuarto trasero, complacido por mi ausencia. Pensé que ese era el comienzo de mi borramiento, de madre actual a figura lejana,
tolerada solo en fechas conmemorativas. Pero el destino tenía otros planes. Poco después del mediodía, cuando las campanas deberían haber anunciado la unión, mi teléfono volvió a sonar. Era Svetlana, que había vuelto a la iglesia a petición mía. Su voz temblaba tanto que apenas podía entender: María, la boda ha sido cancelada. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo esto? André se enteró de todo, siseó como si tuviera miedo de ser escuchada. Expuso a Larica delante de todos, minutos antes de la ceremonia. El suelo se abrió bajo mis pies. Ella lo engañó con un compañero de trabajo. Y eso no fue todo, su familia estaba en quiebra. El contrato prenupcial que insistieron en firmar era una trampa para desviar las futuras ganancias de André hacia sus arcas. Svetlana continuó y las piezas del rompecabezas encajaron: el control obsesivo de Larica sobre las finanzas, el comentario críptico de su padre en la fiesta de compromiso: tu lucha ha terminado, María. Ahora nos ocuparemos de André. No fue amor. Nunca lo fue. Era un plan calculado para explotar a mi hijo, absorber todo lo que había logrado, todo lo que habíamos construido juntos. ¿Y André? Pregunté, mi voz era tan débil que apenas me reconocí. Una larga pausa. Solo la respiración entrecortada de Svetlana llenó el silencio. Está devastado, pero decidido, dijo finalmente. Deberías verlo, María. Cuando la confrontaste frente a todos, fue como despertar de un sueño profundo. Colgué y permanecí inmóvil durante minutos, intentando absorber el peso de todo: la boda que no se celebró, la traición, la estafa financiera. Y en medio del caos, mi ausencia, que yo había considerado una catástrofe, había evitado a mi hijo una humillación pública aún mayor. Con amarga ironía, pensé que tal vez debería agradecerle a Larica por mantenerme alejado. Las siguientes horas fueron un torbellino. El celular no se detuvo. Cada notificación traía nuevos detalles del desastre en la iglesia: invitados en shock, la familia de Larica tratando de silenciar el escándalo con excusas poco convincentes, acusando a André de abandonarla en el altar. Y en el ojo de la tormenta, mi hijo, a quien nunca antes había visto. Alrededor de las 3 de la tarde, alguien llamó con fuerza a la puerta. La abrí y allí estaba André, todavía con su traje, la corbata desatada y los ojos rojos. Sin decir una palabra, entró y me abrazó con tanta fuerza que casi no me quedaba aire. Mamá, susurró contra mi cabello con la voz quebrada. ¿Sabías? Mi corazón se rompió. ¿Sabías qué, hijo? De Larica. ¿Quién era ella realmente? Me aparté un poco para mirarlo. Sabía que ella no me quería cerca, que no me respetaba. Pero André, te juro que no tenía idea de las traiciones, ni de los planes de su familia. Él asintió lentamente, absorbiendo mis palabras. Ella te dijo que no vinieras, ¿no? Por eso no estabas allí. No podía mentir. Nunca lo logré. El día anterior me dijo que, después de la boda, ya no sería parte de su familia. Que era mejor no presentarme. Una nueva oleada de dolor cruzó su rostro. ¿Y tú le creíste? ¿Pensaste que dejaría que eso sucediera? La pregunta me golpeó como un rayo. Después de todos estos años, después de criar a este hombre de corazón abierto, ¿realmente había creído que él permitiría que me echaran de su vida? La verdad dolió, sí, lo creí. No porque dudara de André, sino porque había visto el poder que Larica tenía sobre él y lo ciego que se había vuelto cuando se trataba de ella. André se desplomó en el sofá y se tapó la cara con las manos. Sé lo del bar, Sergei, murmuró. Lo sé todo. Me senté a su lado y puse mi mano sobre su hombro. Cuéntame qué pasó en la iglesia. Quiero saber de ti. Tragó con fuerza, reuniendo fuerzas. Víctor, mi padrino, recibió fotos de Larica con su jefe. Fotos recientes, de hace 2 semanas. Su voz se quebró. Me lo mostró minutos antes de la ceremonia. Al principio no lo creí. Pensé que era un montaje o algo viejo. Pero tenía la fecha en la esquina, y ella llevaba la pulsera que le regalé por nuestro primer aniversario. André hizo una pausa y respiró hondo. La enfrenté en el camerino. Primero lo negó. Luego dijo que había sido un error, un momento de debilidad. Pero luego su prima Irina, borracha de champán y de nervios, habló sobre el contrato.
sobre cómo el padre de Larika celebró antes de la boda, porque sus problemas económicos estaban resueltos. Apretó los puños. Me iban a arruinar, mamá. Todo lo que construí, todo lo que construimos. Cerré los ojos sintiendo el peso de la traición que mi hijo había cargado solo. No fue solo infidelidad, fue una trampa sofisticada, tejida por personas que se suponía que lo amaban. Y entonces sí, lo entendí. La voz de Andrés se fortaleció mientras continuaba, nunca se trató de ti, mamá. Se trataba de lo que yo podía ofrecer. Mi salario futuro, mi carrera, mis conexiones, todo era parte de su plan. ¿Y qué hiciste? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Una sonrisa amarga se deslizó por su rostro. No subí al altar para casarme. Subí para anunciar que la ceremonia fue cancelada. Me imaginé la escena, mi hijo siempre sobrio y discreto, frente a 200 invitados, exponiendo su dolor y su decepción con una valentía que yo nunca habría tenido. No encontré palabras para tal audacia. Y todos se volvieron locos, prosiguió André con la voz tensa. El padre de Larika me amenazó delante de todos. Dijo que no sabía con quién estaba tratando. Su madre empezó a gritar que estaba humillando a su hija. Y Larika hizo una pausa, como reviviendo el momento. Estaba paralizada. Todo el encanto, toda la dulzura desapareció. Me llamó cobarde. Dijo que estaba exagerando, que todo el mundo hacía trampa, que estaba tirando por la borda lo mejor que me había pasado en la vida. Apreté su mano con fuerza y él me devolvió el gesto, mirándome profundamente a los ojos. ¿Sabes qué es lo que más te duele? Susurró. No fue traición. Ni siquiera descubrir la estafa financiera. Fue darme cuenta de que ella intentó mantenerte alejado de mí. ¿Quién te trató como algo desechable? Su voz se quebró. Nunca me abandonaste. Él nunca me dejó. Siempre estuvo aquí, asterisco. Las lágrimas que había estado conteniendo desde que llegó finalmente fluyeron. A André pensé. Al principio estaba furiosa, pensando que me había dejado cuando más lo necesitaba. Pero ahora lo entendió. Ella lo manipuló. Lo convencí de que sería mejor para mí. No debería haberle creído, admití, con la culpa ardiendo dentro de mí. Debería haber estado a su lado, sin importar lo que ella dijera. Andrés sacudió la cabeza con firmeza. Quizás fue mejor así. ¿No viste ese circo? Y de manera extraña, su ausencia le dio claridad. Cuando se dio cuenta de que la persona más constante de su vida no estaba allí, algo hizo clic en él. Empezó a cuestionarlo todo. La casa cayó en un largo silencio, roto solo por el lejano canto de los pájaros y el ocasional timbre del teléfono, que ahora ignoramos por completo. ¿Y ahora? Pregunté finalmente. Andrés se pasó la mano por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba sumido en sus pensamientos. No lo sé. Necesito ocuparme de las cuestiones prácticas, cancelar la luna de miel, devolver los regalos, suspiró. Y sé que su familia no se rendirá tan fácilmente. El padre de Larika tiene influencia y por lo que vi, está desesperado por dinero. Encontraremos la manera, dije con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez en meses, Andrés sonrió. Una sonrisa genuina. Le apreté la mano mientras él se retiraba a la habitación que había mantenido intacta todos estos años, la misma donde, cuando era niño, soñaba con las estrellas. Pero más allá del dolor de mi hijo, había algo más. Una pequeña chispa de alivio, como si milagrosamente hubiéramos escapado de algo mucho peor que una ceremonia cancelada. Años de manipulación, aislamiento, violencia financiera y emocional. Sin embargo, todavía no sabía que la historia estaba lejos de terminar. En verdad, los acontecimientos de ese día fueron solo el preludio de batallas mucho más duras, pruebas que pondrían a prueba no solo nuestra resiliencia, sino también nuestra dignidad y nuestra verdad. La semana siguiente, en lo que llegué a llamar la tormenta que temía, la furia que tanto temía finalmente se derrumbó. Comenzó con murmullos, ondas sutiles que se extendieron por nuestra pequeña comunidad. Luego, en cuestión de horas, se convirtió en un tsunami. La versión de Larika comenzó a circular en las redes sociales, la novia abandonada, supuestamente destruida por un novio inseguro, cuya propia madre no sabía cortar el cordón umbilical.
Publicó una foto con su vestido de novia con el maquillaje corrido y la subtituló: "Algunas personas no saben cuándo abandonar la escena. Algunas madres no pueden dejar vivir a sus hijos". Los comentarios inundaron su perfil. Los extraños ofrecieron apoyo, los amigos exigieron explicaciones. ¿Qué clase de hombre deja a una mujer en el altar? ¿Qué madre se entromete en la vida de su hijo adulto? Su narrativa fue emocionalmente convincente y completamente inventada. No hagas caso, le dije a André cuando me mostró las publicaciones. Su rostro palideció de ira. Quien importa sabe la verdad. Pero pronto nos dimos cuenta de que no sería tan sencillo. Cuando tus pies son de barro, como decía mi abuela, corren más rápido que los pies de barro de otra persona. Y los de Larica parecían tener alas. Empecé a notar miradas extrañas en el mercado, conversaciones que se detenían cuando entré a la farmacia. Un viejo amigo de la escuela me escribió preguntándome si había saboteado la boda por celos. Incluso el párroco de nuestra parroquia, que nos conocía desde que André era niño, nos llamó para hablar sobre cómo los niños necesitan construir su propia vida. La indignación pronto dio paso a algo más intenso. No porque creyera las mentiras, sino porque, después de años de sacrificios silenciosos y de preservar mi dignidad con tanto cuidado, me encontré transformado en el villano de una historia que no era mía. Mientras tanto, André libraba su propia guerra. Uno de los socios de la firma donde trabajaba, amigo del padre de Larica, comenzó a cuestionar su criterio y su estabilidad emocional. La clientela que había ganado con tanto esfuerzo ahora dudaba en continuar con él. Y entonces, una gris mañana de jueves, unos 10 días después de que se cancelara la boda, llegó el golpe final. Un mensajero de rostro severo entregó un sobre oficial. Lo abrí con manos temblorosas y encontré un aviso legal: la familia Sokolov nos estaba demandando por difamación, daño moral y, en el argumento más absurdo, por interferencia en las relaciones contractuales. Inmediatamente llamé a Olga, mi amiga que trabajaba como asistente legal en una oficina grande de la ciudad. Llegó tan pronto como terminó el trabajo y su expresión se volvió oscura mientras leía los documentos. Esto es pura intimidación, María, dijo colocando los papeles sobre la mesa de la cocina. Están intentando hacerte callar. Esta llamada interferencia contractual es solo una forma elegante de decir que arruinaste su plan financiero. ¿Esquema financiero? Repetí, sorprendida. ¿No lo sabías? Olga me miró sorprendida. La familia Sokolov está prácticamente en quiebra. Su padre perdió millones en malas inversiones en los últimos años. Contaban con este matrimonio para recuperarse, asterisco. La noticia me golpeó como una piedra en el estómago. Ni un solo segundo fue sobre amor. Todo giraba en torno al dinero, el control, la seguridad material. Y cuando me negué a asistir a la ceremonia, mi pequeño acto de resistencia después de años de tolerar sus manipulaciones, le di a Larica la oportunidad perfecta para reescribir la historia. No podía exponerse como una novia interesada en sí misma, así que me describió como una madre controladora, incapaz de dejar ir a su hijo. Ironía, en su sentido más perverso. Al día siguiente André recibió una carta similar. Entró pálido y arrojó los papeles sobre la mesa. Amenazan con demandar por, su voz se apagó. Por incumplimiento de promesa de matrimonio. Me están demandando, dijo con la voz ronca y una ira que todavía luchaba por no desbordarse. El padre de Larica había sido claro: si no limpiaba públicamente su nombre, nos arrastraría por los tribunales hasta arruinarnos. Amenazó con aplastarnos económicamente como si fuéramos insectos bajo su bota. Mi corazón se aceleró y cerré los ojos, sintiendo el peso de cada puñalada que mi hijo había recibido por la espalda. No fue solo una traición, fue una trampa tendida por aquellos que se suponía que lo amaban. Y luego, como si leyera mis pensamientos, André prosiguió, su voz ganando fuerza con cada palabra. Nunca se trató de ti, mamá. Se trataba de lo que representabas. Mi futuro salario, mi carrera, mis conexiones, todo era parte de su plan. ¿Y qué hiciste? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Una sonrisa triste se deslizó por sus labios. No fui al altar para casarme. Fui a cancelar la ceremonia delante de todos. Larica traicionó mi confianza y nuestra relación terminó ahí, delante de cientos de testigos. Me imaginé la escena, mi hijo, siempre tan comedido,
de pie frente a esos ojos, exponiendo su dolor y su decepción con una valentía que me dejó sin palabras. Y fue entonces cuando perdieron el control, prosiguió André. Su padre me amenazó allí mismo, delante de todos. La madre gritó que estaba humillando a su hija. Y Larika, le temblaba la voz. Ella se transformó. Todo ese encanto, toda esa dulzura desapareció. Me llamó cobarde. Dijo que estaba exagerando, que todo el mundo cambia de opinión, que estaba tirando por la borda lo mejor que me había pasado en la vida. Apreté su mano con fuerza. Lo siento, hijo. Él le devolvió el gesto y nuestras miradas se encontraron. ¿Sabes qué es lo que más te duele? Susurró. No fue traición. Ni siquiera descubrir la estafa financiera. Fue darme cuenta de que quería mantenerme alejado de ti. Que me veía como algo desechable. Su voz se quebró. Nunca me abandonaste. Él nunca me dejó. Las lágrimas que había estado conteniendo desde que llegó finalmente escaparon. André, comencé con un nudo en la garganta. Pensé que me dejaste cuando más te necesitaba. Pero ahora lo entiendo. Ella lo obligó. Te convencí de que era por mi bien. La culpa me quemó por dentro. Debería haber estado allí. No importaba qué. Andrés sacudió la cabeza con firmeza. No, madre. Quizás fuera mejor así. No necesitabas ver ese circo. Hizo una pausa. Y de manera extraña, mi ausencia me dio claridad. Cuando me di cuenta de que la persona más estable de mi vida no estaba allí, algo dentro de mí hizo clic. Empecé a cuestionarlo todo. Se hizo un largo silencio entre nosotros, roto solo por el lejano canto de los pájaros en el jardín y el ocasional timbre del teléfono, que ahora deliberadamente ignoramos. ¿Y ahora? Pregunté finalmente. Andrés se pasó la mano por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba perdido en sus pensamientos. No sé. Necesito cancelar la luna de miel, devolver los regalos, suspiró. Y sé que su familia no se rendirá tan fácilmente. Su padre tiene conexiones, agregué, sintiendo que la determinación crecía en mí. Y necesitan dinero. Enfrentaremos esto juntos, dije apretando su mano. Por primera vez en meses, vi una sonrisa genuina en su rostro. Él asintió, sus dedos todavía entrelazados con los míos. Esa noche, mientras él dormía en su habitación, la misma que yo mantuve intacta durante años, me sentí como si estuviera en el porche, mirando las estrellas. El dolor de mi hijo fue real, profundo. Pero también hubo un tranquilo alivio, como si por poco hubiéramos escapado de algo mucho peor, años de manipulación, aislamiento, violencia financiera y emocional disfrazada de amor. En ese momento no sabía que la historia estaba lejos de terminar. De hecho, los acontecimientos de ese día fueron solo el preludio. Nos esperaba una batalla mucho más feroz, una que pondría a prueba no solo nuestra resiliencia, sino también nuestra dignidad y la verdad misma. La semana siguiente, en lo que llamé el no Svadba, finalmente estalló la tormenta que tanto temía. Comenzó con susurros, suaves ondas que se extendieron por nuestra pequeña comunidad. Luego, casi de la noche a la mañana, se convirtió en un tsunami. La versión de Larika cobró vida en las redes sociales, la novia abandonada, supuestamente destruida por un novio inseguro, manipulado por su propia madre. Publicó una foto de su vestido de novia con el maquillaje corrido, y escribió: algunas personas no saben cuándo es el momento de dar espacio. Algunas madres no pueden cortar el cordón umbilical. Los comentarios inundaron su página. Los extraños ofrecieron apoyo, los amigos estaban indignados por el hombre que abandonó a una mujer en el altar, otros cuestionaron mi interferencia en la vida de un adulto. No hagas caso, le dije a André cuando me mostró las publicaciones. Su rostro palideció de ira. Quien importa sabe la verdad. Pero pronto nos dimos cuenta de que no sería tan sencillo. Las piernas largas corren rápido, como decía mi abuela, y las piernas de Larika estaban entre las más ágiles. Empecé a notar miradas extrañas en el mercado, conversaciones que se detenían cuando entré a la farmacia. Una vieja amiga del colegio me escribió preguntándome si era cierto que yo había arruinado su matrimonio por celos. Incluso el sacerdote de nuestra iglesia, que me conocía desde que André era niño, me llamó para hablar sobre cómo los niños necesitan construir sus propias vidas.
La indignación dio paso a algo más grave, la vergüenza. No porque creyera las mentiras, sino porque, después de años de sacrificios silenciosos, mi dignidad estaba siendo arrebatada por una narrativa que no era mía. Mientras tanto, André libraba su propia batalla. Uno de los socios de la firma donde trabajaba, un amigo de la familia Sokolov, comenzó a cuestionar su juicio y su estabilidad emocional. La clientela que había ganado con tanto esfuerzo ahora dudaba en continuar con él. Y entonces, una gris mañana de jueves, unos 10 días después de que se cancelara la boda, llegó el golpe final. Un mensajero de rostro severo entregó un sobre oficial. Me temblaron las manos al abrirlo, era un aviso legal. La familia Sokolov nos demandó por difamación, daños morales y, en el más absurdo de los argumentos, interferencia en una relación contractual. Inmediatamente llamé a Olga, mi amiga que trabajaba como asistente legal en una oficina grande de la ciudad. Llegó directamente del trabajo con el rostro pálido mientras leía los documentos. Esto es pura intimidación, María, dijo colocando los papeles sobre la mesa de la cocina. Solo quieren asustarte. Suspiró. Esta llamada interferencia contractual es solo una forma elegante de decir que arruinaste su plan financiero. ¿Esquema financiero? Repetí atónito. Olga me miró seriamente. ¿No lo sabías? La familia Sokolov está prácticamente en quiebra. Su padre perdió millones en malas inversiones en los últimos años. Contaban con este matrimonio para reestabilizarse. Cada palabra fue como un puñetazo en el estómago. No hubo amor, ni por un segundo. Todo giraba en torno al dinero, el control, las ventajas. Y cuando me negué a asistir a esa farsa, después de años de tragarme humillaciones, le di a Larika la excusa perfecta para reescribir la historia. No podía exponerse como una novia interesada, así que me convirtió en la villana, la madre controladora que no deja vivir a su hijo. Brillante en su perversión. Al día siguiente la guerra se intensificó. Al día siguiente André llegó a casa con el rostro pálido como el papel y los dedos temblorosos sosteniendo un sobre arrugado. Sin decir palabra, arrojó los papeles sobre la mesa de la cocina. Su voz salió áspera, como si las palabras le arañaran la garganta, amenazan con demandarnos. El padre de Larika dijo que si no restablecen públicamente su reputación, nos arrastrará por los tribunales hasta destruirnos. Hablaba de quiebra, de humillación pública. Mi corazón se aceleraba como un animal enjaulado. Un policía había aparecido en la sala mientras yo atendía a un cliente, hablando en voz baja, con un tono que pretendía ser neutral pero que sonaba como una frase: le recomiendo encarecidamente que se presente acompañado de un abogado. Dejé caer la compra al suelo. Me temblaban tanto las manos que apenas podía girar la llave en la cerradura cuando llegué a casa. Una vez dentro, llamé a André antes incluso de quitarme el abrigo. Debió haber escuchado algo en mi silencio, porque llegó en menos de 20 minutos, con los ojos ya rojos de ira. En la puerta me esperaba un sobreoficial, la notificación de que un empleado se había ido mientras yo no estaba. Según la denuncia, se lee en el documento con frialdad burocrática, se le acusa de extorsionar a la familia Sokolov amenazándola con revelar información falsa sobre ellos a menos que pagaran una suma sustancial para garantizar su silencio. Esto es una farsa grotesca. André estrelló el papel contra la mesa, resaltando las venas de su cuello. Están tratando de convertirnos en criminales por exponer la verdad. ¿Cómo se atreven? Su voz se quebró al final, más por incredulidad que por debilidad. ¿Y ahora? Pregunté escuchando mi propia voz como si viniera de muy lejos, fina y temblorosa. ¿Cómo demostramos que esto es mentira? André se pasó la mano por el pelo, el gesto era tan repentino que casi le arrancaba mechones. Necesitamos pruebas. Debieron haber inventado algo, cartas falsas, grabaciones editadas, cualquier cosa que pareciera lo suficientemente creíble para un juez distraído. Sus ojos se encontraron con los míos, firmes como el acero. Pero lucharemos. Y ahora no se trata solo de tu reputación. Es por tu libertad. A la mañana siguiente entramos en la comisaría como si estuviéramos entrando en un estadio. André había pasado la noche despierto preparando una meticulosa defensa, analizando cada detalle de nuestras interacciones con los Sokolov como si fueran piezas de un rompecabezas que pudiera salvarnos. El edificio era imponente con sus columnas descoloridas por el tiempo y un olor a moho y pintura vieja.
Mientras subíamos las escaleras, vi un grupo de periodistas apiñados cerca de la entrada. Alguien había filtrado la acusación a la prensa. No digas nada, siseó André apretando mi hombro mientras atravesábamos el pasillo de miradas y destellos. Ni una palabra. El investigador Kuznetsov nos recibió en una sala de interrogatorios que parecía más pequeña de lo que era, con las paredes beige sucias por años de desesperación de otras personas. Un hombre de mediana edad con profundas ojeras y escepticismo en el rostro encendió la grabadora con un clic seco. María Ipolitova comenzó sin levantar la vista del expediente. ¿Está usted al tanto de las acusaciones en su contra? Tragué fuerte. Tenía la boca seca como el papel, pero cuando hablé mi voz era sorprendentemente firme. Soy. Y todos son falsos. André intervino antes de que Kuznetsov pudiera continuar, con la postura erguida y la voz mesurada como la de un abogado que ha ganado casos imposibles. Seguidor, le pido que conste en acta, mi madre niega con vehemencia estas acusaciones. Cooperaremos plenamente con la investigación, porque la verdad está de nuestro lado. Lo que siguió fueron 2 horas de interrogatorio exhaustivo. Me preguntaron por cada mensaje intercambiado con Larika, cada encuentro con su familia, los motivos de mi ausencia en la boda, las intenciones detrás del informe que expuso a los Sokolov. Respondí honestamente, pero noté la forma en que Kuznetsov escribió mis respuestas, no como alguien que busca la verdad, sino como alguien que ya ha decidido qué versión le conviene. Sus ojos se deslizaron sobre mí con una indiferencia que me heló la sangre. Cuando nos fuimos, André estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. No es imparcial, murmuró mientras abría la puerta del coche con más fuerza de la necesaria. Él piensa que eres culpable incluso antes de mirar las pruebas. ¿Crees que la familia de Larika lo compró? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. André vaciló con los nudillos blancos sobre el volante. Quizás no directamente. Pero su padre tiene suficiente dinero e influencia para abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Su risa fue amarga. Y desafortunadamente la mayoría de la gente no hace preguntas cuando el precio es correcto. En los días siguientes la pesadilla se intensificó. La historia se filtró a los periódicos locales, distorsionada hasta volverla irreconocible, madre acusada de extorsionar a la ex prometida de su hijo. Mi foto fue noticia, mi nombre fue susurrado en las colas de los supermercados, miradas de desaprobación me siguieron por las calles. El salón de belleza donde trabajaba me tomó una licencia temporal, un eufemismo cortés para vete antes de que tus problemas nos hundan. Incluso los vecinos, que después del informe de Morozov habían empezado a tratarme con cauteloso respeto, ahora miraban hacia otro lado cuando pasaba. Una noche, sentado a la mesa de la cocina con André, rodeado de montones de documentos y tazas de té frío, me derrumbé. Quizás deberíamos rendirnos, se me quebró la voz. Decir lo que quieran, retratarme públicamente. André apartó los papeles y me cogió las manos con una fuerza que me dolía. Eso es exactamente lo que quieren. Sus ojos ardían con una convicción que no había visto en años. Rómpenos. Haciéndote arrodillar, negociando la verdad como si fuera moneda de cambio. Apretó más fuerte. Pero no sucederá. No vas a la cárcel por algo que no hiciste. Tenemos la verdad de nuestro lado. Y por primera vez en semanas, una chispa de esperanza se encendió en mi pecho cuando añadió. Y ahora también tenemos ayuda. Alexei Morozov estaba furioso por el intento de convertir a la prensa en cómplice de una farsa judicial. Había comenzado a investigar las conexiones de Kuznetsov con los Sokolov y descubrió que el hijo del investigador trabajaba en una de las últimas empresas que aún quedaban en pie en el imperio en ruinas del señor Sokolov. Un evidente conflicto de intereses, convenientemente olvidado en los registros. Mientras tanto, Olga había convencido a su jefe, uno de los abogados más respetados de la ciudad, para que se hiciera cargo de nuestro caso pro bono. Por primera vez en meses, respiré profundamente. La semana siguiente el juego cambió. Alexei publicó un nuevo informe, esta vez exponiendo los métodos cuestionables de Kuznetsov y su vínculo con los Sokolov. Al mismo tiempo, nuestro nuevo abogado, Smirnov, presentó una solicitud formal para que las pruebas en mi contra fueran sometidas a un examen judicial independiente. El equilibrio de poder había cambiado. Ya no éramos solo nosotros contra ellos, éramos nosotros contra el sistema que intentaban corromper. 3 días después de la petición de Smirnov,
recibimos una llamada. Su voz, normalmente serena, temblaba de excitación reprimida. La fiscalía está considerando desestimar el caso. La evidencia no resiste el escrutinio. En 48 horas, la farsa se desmoronará. Lloramos, abrazándonos con lágrimas de alivio y enojo porque sabíamos que este no era el final, era solo su primera incursión. Y entonces llegó la propuesta. Los Sokolov se retractarían de las acusaciones si firmáramos un documento público retractándose de mí, prometiendo silencio eterno sobre todo lo sucedido. Miré a André y sentí que la bilis subía a mi garganta. No mentiré para salvar su reputación. Ni siquiera esperaba que hicieras eso. Su sonrisa era pequeña, pero triunfante. Nuestra respuesta es no. Dile a Smirnov que estamos listos para la batalla. Era un riesgo. Estábamos desafiando a una familia lo suficientemente poderosa como para aplastarnos sin pestañear. Pero algo dentro de mí había cambiado. El miedo que una vez me paralizó ahora se había solidificado en una resolución de hierro. Y entonces sucedió lo imposible. 2 semanas después el caso se cerró oficialmente por falta de pruebas. Kuznetsov fue destituido bajo sospecha de conflicto de intereses. Y lo que es aún más sorprendente, los Sokolov desaparecieron de la ciudad de la noche a la mañana, como ratas que abandonan un barco que se hunde. Los rumores decían que Larika y su familia se habían mudado a algún lugar lejano, donde sus mentiras no les llegarían. La tormenta finalmente pasó. Pero como pronto descubrimos, las tormentas siempre dejan marcas, algunas como cicatrices, otras como semillas. Es extraño cómo la vida nos moldea. Como ciertos acontecimientos nos queman hasta lo esencial, y lo que queda es algo más fuerte, pero diferente. En el mes siguiente al cierre del caso, lo sentí de primera mano. El alivio inicial dio paso a algo más complejo, una mezcla de dolor y liberación, como si, al perderlo todo, finalmente hubiera encontrado lo que siempre debería haber sido mío. El derecho a decir no. No inclinarse. No cambiar mi dignidad por migajas de la paz de otros. Es doloroso admitirlo, pero la verdad más difícil fue aceptar que incluso con nuestra rehabilitación pública, algunas heridas nunca sanarían por completo. Algunos vecinos permanecieron distantes, ciertas amistades se esfumaron como el humo. La opinión de los demás, una vez plantada, es una semilla rebelde. Incluso Andrei luchó con sus propias batallas, aunque su carrera en la empresa finalmente despegó, libre de la sombra de acusaciones falsas. La traición de Larisa había dejado una profunda huella en él, una desconfianza que lo hacía reservado, como si temiera que cualquier oportunidad pudiera ser aprovechada. Se entregaba a su trabajo con una intensidad que a veces me asustaba, como si creyera que el cansancio podía borrar los recuerdos. Tienes que darte tiempo, le decía las noches que lo encontraba encorvado sobre los papeles a las 2 de la madrugada, con los ojos enrojecidos por el cansancio. El dolor no desaparece solo porque lo ignoramos. Estoy bien, mamá, respondió con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Solo estoy trabajando duro. Pero hubo momentos de verdadero crecimiento entre nosotros. Una noche, unos 6 meses después del caos, estábamos sentados en el porche contemplando una tormenta de verano. El aire olía a lluvia y los relámpagos cruzaban el cielo a lo lejos. De repente Andrei rompió el silencio. ¿Sabes qué es extraño? Ahora, mirando hacia atrás, veo todas las señales que ignoré. La forma en que habló de ti, cómo intentó distanciarme de la gente que realmente se preocupaba, cómo reaccionó cuando mencioné casos pro bono. Siempre es más fácil ver patrones en retrospectiva, dije suavemente. Se volvió hacia mí con los ojos serios bajo la tenue luz del porche. Pero eso no es todo. Creo que ignoré estas señales porque quería creerle. Tanto es así que estaba dispuesto a sacrificar a quienes realmente importaban. Era una pregunta que me había hecho innumerables veces, pero nunca tuve el valor de expresar, ¿por qué mi hijo, tan inteligente y sensible, se había dejado involucrar con alguien como Larisa? Creo que estaba tratando de llenar un vacío, continuó, las palabras saliendo lentamente, como si la verdad se revelara a medida que hablaba. Después de que papá se fue, siempre sentí que había algo roto en mí, algo que me hacía, no suficiente. Larisa parecía tan completa. Pensé que con ella yo también lo estaría. Mi corazón se hundió al pensar en todos esos años, todos los sacrificios para protegerlo del dolor del abandono y, sin embargo, ella había encontrado una oportunidad.
Nunca fuiste insuficiente, Andrei. Nunca, dije con firmeza. Él sonrió, una pequeña y genuina sonrisa que iluminó su rostro. Ahora lo sé. La ironía es que fue gracias a ella. Si Larisa no hubiera llegado a nuestras vidas y hubiera puesto todo patas arriba, tal vez nunca habría enfrentado este miedo. Quizás nunca entendería que soy suficiente tal como soy. Fue entonces cuando cayeron las primeras gotas de lluvia. En ese momento sentí paz entre nosotros, la comprensión de que a veces las tormentas más brutales traen los cambios más necesarios. Para mí las transformaciones fueron poco a poco, pero no menos profundas. Después de décadas en las que mi identidad giraba casi exclusivamente en torno a la maternidad y el sacrificio, comencé a recuperar partes de mí que habían estado olvidadas durante mucho tiempo. Empecé de nuevo a pintar, una pasión que había abandonado cuando Andrei era pequeño, por falta de tiempo y recursos. Comencé con pequeñas acuarelas, luego pasé a lienzos más grandes, dejando que los colores y las formas expresaran lo que las palabras no podían decir. Cuando Andrei vio mi primer cuadro terminado, se detuvo en la puerta de la pequeña habitación que yo había transformado en un estudio improvisado, con los ojos muy abiertos. «Mamá, eso es increíble. Ni siquiera sabía que pintabas así». «Hay muchas cosas sobre mí que no sabes», respondí sonriendo. Era verdad. María, la mujer, no solo la madre, también vivió en mí. Con el apoyo de Olga, comencé a asistir a un grupo para mujeres que habían experimentado un trauma o cambios importantes en su vida. Al principio simplemente fui a escuchar, asustada ante la idea de compartir mi historia con extraños. Pero con el tiempo encontré mi voz y, lo que es más importante, una comunidad de mujeres que sabían lo que significaba ser llevada al límite y aún así recuperarse. Fue allí donde conocí a Natalia, una psicóloga que ayudaba a las personas a reconstruir sus vidas. María, me dijo después de escuchar mi historia, ¿alguna vez has pensado en utilizar tu experiencia para ayudar a otras mujeres? Teníamos un programa de tutoría para mujeres en situaciones similares y estaba segura de que serías una mentora extraordinaria. La idea de que mi dolor pudiera tener un propósito, que pudiera ayudar a otros a superar sus propias tormentas, encendió algo en mí. Comencé a entrenar con Natalia, aprendiendo las habilidades necesarias para apoyar a otros sin agotarme en el proceso. 6 meses después de que se cerró el caso, hablé públicamente por primera vez con un pequeño grupo de mujeres. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener las notas, pero tan pronto como comencé a hablar, las palabras fluyeron. Mi nombre es María. Durante la mayor parte de mi vida pensé que amar era borrarse a uno mismo. Estoy aquí para decirte, eso no es cierto. Las mujeres del público con sus cicatrices visibles e invisibles, no podían quitarme los ojos de encima. Entre nosotros nació instantáneamente una conexión, el reconocimiento mutuo de aquellos que habían estado en el fondo y aún encontraron la fuerza para levantarse. La verdadera fuerza no está en cuánto sufrimiento soportas en silencio. Es saber cuándo decir basta, cuándo poner límites, cuándo declarar, esto es inaceptable. Y a veces la verdadera fuerza surge de pedir ayuda cuando más la necesitamos. Mientras hablaba, me di cuenta de que no solo estaba ayudando a estas mujeres, sino que estaba reforzando las lecciones que yo misma seguía aprendiendo. Mi voz merece ser escuchada tanto como la de cualquier otra persona. El verdadero amor no requiere que te hagas más pequeño. Incluso después de los 50, todavía hay tiempo para descubrir nuevas facetas de ti mismo. Después de la charla, Andrei me esperaba afuera con un ramo de girasoles, mis flores favoritas. A mi alrededor, las mujeres se acercaban para continuar la conversación, compartir sus historias y vi el orgullo en sus ojos. ¿Cómo fue?, preguntó cuando finalmente nos despedimos del grupo. Maravilloso, respondí sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. De camino a casa hablamos sobre el futuro, sobre posibilidades que en el punto álgido de la crisis parecían inalcanzables. Andrei soñaba con abrir su propio bufete de abogados, especializado en la defensa de víctimas de fraude financiero. Yo a mi vez consideré volver a la escuela y tal vez tomar un curso de orientación para complementar mi trabajo de mentoría. ¿Sabes qué es lo más sorprendente, mamá?, dijo cuando nos detuvimos en un semáforo en rojo. Hace un año estábamos sobreviviendo. Ahora estamos verdaderamente viviendo. Sus palabras captaron perfectamente la transformación que habíamos experimentado. La crisis que se suponía iba a destruirnos nos ha obligado a crecer de maneras que nunca imaginamos.
Esa noche me quedé en mi pequeño estudio improvisado y comencé a pintar una nueva pintura. Dibujé la tormenta que habíamos atravesado y el amanecer que la siguió, en cálidos tonos de esperanza. Mientras los pinceles bailaban sobre el lienzo, creando horizontes renovados que se extendían más allá de lo que el ojo podía ver, mi mente vagaba por el camino que nos trajo aquí. E inevitablemente volvió a las crueles palabras que Larisa susurró en vísperas de esa boda que nunca sucedió: mañana, será solo historia antigua para esta familia. Ella tenía razón. Pero no de la forma que imaginaba. Ese mañana, que ella predijo, nunca llegó. En su lugar, se abrió un futuro que ella nunca podría haber anticipado, un futuro con el que yo mismo, en mis momentos más audaces, no habría tenido el coraje de soñar. Un futuro en el que ya no sería la sombra en la vida de mi hijo, sino una mujer que redescubría su propia fuerza. El vínculo entre Andrei y yo, puesto a prueba hasta el límite, no solo perduró, sino que se volvió más fuerte y saludable que nunca. Nuestras cicatrices dejaron de ser marcas de vergüenza y se convirtieron en medallas de superviviente. Mientras los colores se fusionaban en la pantalla, sentí una profunda gratitud por este nuevo amanecer, no solo por lo que representaba, sino por el precio que pagamos para lograrlo. El costo fue terrible. Pero valió la pena cada lágrima, cada noche de insomnio, cada duda que casi nos rompe. Un año después de ese primer cuadro, el cuadro colgado en un lugar destacado de la sala de estar sirvió como un recordatorio diario: la oscuridad siempre da paso a la luz. El tiempo, ese gran maestro de las transformaciones silenciosas, hizo su trabajo. No borró las cicatrices, pero las entretejió en el tejido de nuestras vidas, haciéndolas parte de lo que éramos ahora. Andrei floreció de una manera que llenó mi corazón de un orgullo que a veces no sabía cómo expresar. Había fundado su propia empresa, pequeña pero de rápido crecimiento, especializada en ayudar a las víctimas de fraude financiero y maniobras legales predatorias. Era un trabajo que le proporcionaba una satisfacción que su antiguo trabajo nunca le había proporcionado. Cada caso es diferente, me dijo una noche durante nuestra cena dominical, que se había convertido en una tradición sagrada. En cada cliente veo un poquito de ti, mamá. Y recuerdo por qué elegí este camino. Mi propio camino también dio un giro inesperado. El trabajo de tutoría se amplió y me llevó a centros comunitarios, refugios para mujeres e incluso universidades. Mi mensaje había trascendido la historia personal y comenzó a abordar temas más amplios: el equilibrio de poder en las relaciones, los signos de manipulación emocional, la importancia de preservar la propia identidad incluso en las conexiones más íntimas. Había completado un curso de consejería. A los 53 años volví a ser estudiante, sentado entre jóvenes de 20 años, absorbiendo conocimientos con una sed que solo despierta la experiencia. Al principio me sentí fuera de lugar, incluso avergonzado, por empezar todo tan tarde. Pero pronto me di cuenta de que mi perspectiva única era valorada, tanto por profesores como por compañeros. «Viviste lo que apenas empezamos a estudiar», me dijo un colega de 22 años, después de que le conté mi historia en clase. Esto añadió una nueva dimensión al aprendizaje. La pintura se convirtió en mi refugio personal. Mi pequeño taller improvisado se expandió hasta convertirse en una habitación previamente abandonada, donde cajas polvorientas acumulaban recuerdos olvidados. Ahora las paredes estaban cubiertas de lienzos, algunos representaban los rincones oscuros de nuestro viaje, otros, por el contrario, irradiaban luz y posibilidad. Hace 6 meses, para mi completa sorpresa, una pequeña galería local me invitó a exhibir mi trabajo en una muestra colectiva sobre arte y curación. La noche del estreno se sintió irreal. Ver a extraños frente a mis lienzos e encontrar en ellos su propio significado, me conmovió profundamente. Andrei estuvo a mi lado toda la noche, atento y solidario. En un momento noté que había estado en silencio durante unos minutos, mirando una pintura que había creado el día del juicio, tonos profundos de azul y púrpura, con pequeños puntos de luz dorada en el horizonte. «¿Fue así?», no preguntó sin quitar la vista de la pantalla. «Exactamente así», respondí, sorprendido por su sensibilidad. Se volvió hacia mí con los ojos brillantes. «Siempre fuiste más fuerte de lo que pensaba, mamá. Más fuerte de lo que te conocías». Esas palabras se me quedaron grabadas, más poderosas que cualquier cumplido, cada vez que viejas dudas amenazaban con regresar. Y Larisa y la familia Sokolov prácticamente desaparecieron de nuestras vidas. Supimos por conocidos que se habían mudado a otra región. A veces sus nombres aparecían en la conversación,
alguien los había visto en un viaje de negocios o un antiguo colega todavía estaba en contacto con ella. Cada vez que esto sucedía, me invadía una extraña mezcla de emociones, un dolor lejano, pero también un agradecimiento involuntario. Puede parecer paradójico sentir algo más que resentimiento hacia quienes intentaron destruirnos. Pero si no fuera por ellos, es posible que nunca hubiéramos descubierto la profundidad de nuestra propia resiliencia. Quizás todavía vivía al margen de mi propia vida, midiendo mi valor solo por la maternidad. Quizás Andrei todavía perseguía un éxito que nunca lo satisfizo. No puedo decir que les esté agradecido. Nunca lo seré. Pero estoy inmensamente agradecida con la mujer en la que me convertí después de superar todo esto. Hace unos meses sucedió algo inesperado. Andrei llegó a la cena del domingo no solo, sino acompañado de Anna, una abogada medioambiental con la que había trabajado en un caso. Al principio un escalofrío me recorrió, el fantasma de Larisa flotaba en los bordes de mi conciencia, recordándome con qué facilidad una vez me desestimaron. Pero Anna no era Larisa. Esto quedó claro en los primeros minutos de la conversación. Mientras Larisa hablaba solo de sí misma, Anna hacía preguntas sinceras y escuchaba atentamente. Mientras Larisa miraba con desdén, Anna mostraba un cálido respeto que no parecía forzado ni calculado. En un momento mientras servía el postre, notó uno de mis pequeños cuadros en el pasillo. «Esto es increíble», dijo acercándose. «¿Cómo capturaste esa luz? ¿Estudiaste arte profesionalmente?» «No exactamente», respondí con una sonrisa tímida. «Es otro pasatiempo que he practicado recientemente». «Tienes un don», añadió, y su sinceridad tocó algo muy profundo en mí. Después de que Anna se fue, Andrei y yo lavamos los platos en silencio, de esa manera cómoda que solo el tiempo construye. Hasta que finalmente rompió el silencio. «Entonces, ¿qué te pareció?» Su voz intentó sonar casual, pero no ocultaba lo mucho que importaba mi opinión. Pensé antes de responder. «Parece genuina. Una persona con los pies en la tierra que realmente ve a los demás». Andrei exhaló como si soltara un peso que llevaba. «Sí», murmuró. «Siento lo mismo». Dudó y luego continuó: «Me lo estoy tomando en serio». «¿Despacio?», pregunté con cautela. «Sí», lentamente respondió con una suave sonrisa. «Ambos tenemos un equipaje pesado, pero creo que esto podría ser especial». Se me formó un nudo en la garganta, una mezcla de esperanza y ese miedo que, tal vez, nunca desaparecerá del todo. Andrei debió notar mi expresión, porque dejó su plato, tomó mis manos y dijo: «Aprendí por las malas, mamá. Aprendí a reconocer las señales de alerta, a valorar la esencia por encima de la apariencia, a nunca dejar que nadie me aleje de quienes realmente me aman». Hizo una pausa. «¿Y eso te incluye a ti?» «Siempre lo será». Esa noche, después de que Andrei se fuera, me senté con una taza de té y miré las estrellas. Recordé a la joven madre que era un día, con un niño pequeño en brazos preguntando cuándo regresaría su padre. Recordé noches de insomnio, atormentado por la duda: ¿seré suficiente? Si pudiera retroceder en el tiempo y susurrarle algo a esa madre exhausta que alguna vez fui, no sería una promesa vacía de que todo estaría bien. Ella diría que las cicatrices valieron la pena, pero no necesitaba perderse en ellas. Que el niño que ahora es hombre no se haría fuerte a pesar de sus luchas, sino gracias a ellas, porque aprendió a elegir la luz incluso cuando el mundo le ofrecía sombras. Yo diría que el dolor vendría, sí, y que sería profundo. Pero entre las lágrimas habría una risa tan pura, tan llena de significado, que haría que cada noche de insomnio valiera la pena. Y sobre todo que la historia no acabe con un estático «felices para siempre» escrito con letras doradas. La historia continúa. Continúa con tropezones, reinvenciones, páginas que ni nosotros nos atrevemos a imaginar. La semana pasada recibí una invitación que me hizo sonreír con dulce ironía. Una organización que apoya a mujeres sobrevivientes de relaciones abusivas me pidió que fuera la oradora principal en su evento anual de recaudación de fondos. Yo, que alguna vez me sentí tan pequeño, tan desechable, ahora sería la voz que guiaría a otras voces. Por supuesto que acepté. Mientras ensayaba mi discurso de anoche, escuché de nuevo esas crueles palabras, susurradas al borde de una boda que nunca se celebró: «Mañana, serás solo una vieja historia para esta familia». Larika se equivocó, pero no en la forma que pensaba. No soy una vieja historia.
Soy una historia en progreso con capítulos que ni siquiera yo podría predecir. A mis 54 años, donde antes veía límites, ahora veo horizontes. Veo a mi hijo prosperar en el camino elegido, tal vez encontrando un amor basado no en el poder sino en el respeto mutuo y la admiración genuina. Veo que mi trabajo toca vidas de maneras que mi yo más joven ni siquiera podría soñar. Veo amaneceres aún por escribir, lecciones aún por transformar en sabiduría y un futuro que por primera vez no me asusta, me invita. Si me preguntaras cómo sobrevivimos a la tormenta que casi nos traga, diría, cuando palabras duras intenten definirte, cuando manos crueles intenten reducirte a la nada, recuerda quién eres realmente. No eres solo la madre de alguien, ni ningún papel que el mundo intente imponer. Eres un universo de posibilidades. Una historia que aún se está escribiendo. Y cuando alguien intente convencerte de lo contrario, cuando te susurren que mañana ya no perteneces, que tu valor ha expirado, que no hay lugar para ti en la mesa, recuerda, la verdadera pertenencia nunca depende del permiso de otra persona. La familia no se mide por contratos o intereses. Tu historia te pertenece solo a ti. Fue esta verdad la que nos salvó a Andrei y a mí en nuestro momento más oscuro. No solo nos permitió sobrevivir, sino que nos transformó. Hoy no llevo esta verdad como un faro solo para mí, sino como una luz que puede guiar a otros que aún buscan su camino. Me miro al espejo y ya no veo solo una madre solitaria que lo sacrificó todo, o una mujer abandonada por palabras crueles en una noche sin luna. Veo a María. Completo. Complejo. Todavía moviéndome. Una mujer que, después de años cuidando a los demás, finalmente aprendió a cuidarse a sí misma. Y quizás esa sea la victoria más dulce de todas.